pero vamos a aprovechar ese tiempito para que podamos trabajar. Hay pocos estudiantes, me imagino, están también en algunos compartiendo con la mamá, otros recordando a la mamá. Bueno, de diferente manera estarán pues celebrando este día, ¿no? Bien, vamos a comenzar entonces. Antes de entrar a hablar de nación y ciudadanía, les voy a presentar una especie de resumen de todo lo que han estado viendo en el semestre para la conformación de una nación, como la conocemos, y luego vamos a ver el tema de ciudadanía en Bolivia, ¿ya? Empecemos entonces. ¿Sí me escuchan, no? Sí, Lisa. Hola, hola, ¿se escucha, chicos? Sí, Lisa, ¿me escucha? Bueno, espero me estén escuchando. Sí se oye, Lisa. Vero, no te escucho bien. Sí se oye, licenciado. Ahora sí. Ah, ya. Creo que yo estaba con volumen bajo. Bueno, voy a volver a cargar ya. Gracias, Verito. Vamos a admitir mientras tanto a sus compañeros. Bien. Es evidente que nosotros tenemos ahorita en Bolivia una idea de nación, ¿no? Una idea de nación. También en la actualidad Bolivia ha logrado consolidar el concepto de identidad de nación. La identidad que a todos nos hace ser bolivianos y bolivianas. Pero este proceso identitario, este proceso de la búsqueda de la identidad dentro de la ciudadanía tiene que ver con un proceso de construcción bastante complicado en Bolivia, bastante amplio, y probablemente este proceso sigue en construcción y aún no hemos logrado tal vez consolidar esta identidad nacional que todos buscan, que todos buscamos. Entonces hay un proceso de revolución para la conformación de este Estado. En el semestre hemos visto cómo se ha pasado de la colonia a un Estado independiente. Y la figura que sale aquí es la de Simón Bolívar. Entonces podríamos decir que altamente influenciados y formados en las ideas del pensamiento que inspiraron y surgieron y desarrollaron a partir de la Revolución Francesa y el Iluminismo, los caudillos militares, intelectuales y políticos que lideraron la independencia propusieron el desarrollo de la idea republicana de gobierno en territorios ex virreinales. Nace entonces aquí la idea de la república. Esta
esta república o estas repúblicas en realidad en Latinoamérica, liberadas del coloniaje, pues van a ir empezando a formar su propia identidad. Las naciones o estados son unos cuerpos políticos o sociedades de hombres reunidos con el fin de procurar su conservación y ventaja mediante unión de sus fuerzas. En el uso del siglo XVIII, de sustentar a la vez una sinonimia de nación y Estado, y a la vez considerar la nación como un conjunto humano unido por un mismo gobierno y leyes. No sería tal cuando el Estado era pensado como un conjunto de gentes y no de instituciones, ¿no? Entonces, hay aquí un proceso de empezar a institucionalizar la idea del Estado a partir de la formación de las sociedades. En el contexto social y político, tenemos que los territorios eran virreinatos antes, ¿no? Existían soberanías regionales en pugna por imponerse como hegemonías. Se daba un vacío de poder nacional, incluso en la dimensión simbólica. La idea de americanidad como elemento de cohesión, apoyando las ideas providentes de la herencia cultural hispánica, como los congresos de Tucubaya y el de Panamá, que buscaban crear lo que ya Simón Bolívar llamaba la patria grande, ¿no? La idea republicana se realizará al amparo del caudillo a pesar de del constitucionalismo democrático. El poder estuvo en gran medida ligado al personalismo del líder militar y civil más representativo de su territorio. Bolívar, San Martín, Iturbide, Artigas y Higgins van a ser estos representantes que van a ayudar en este proceso revolucionario buscando justamente esta libertad. He citado hace un momento esta obra que se llama La Patria Grande, que es conocida como el sueño bolivariano, de constituir de todos los estados que habían sido liberados por Bolívar una sola nación, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de que en América Latina había esta idea de la americanidad como este elemento de unión entre los diferentes países a fin de tener una sola potencia. Las repúblicas de aire. Decimos las repúblicas de aire a la obsesión de los constituyentes por adoptar doctrinas e instituciones impracticables dentro del ambiente latinoamericano. Bolívar describió a aquellos pensadores refiriéndose a los primeros constituyentes que en lugar de atender a las normas prácticas del gobierno, siguen las máximas de visionarios que, imaginando repúblicas en el aire, tratan de alcanzar la perfección política, partiendo de la base de la perfectibilidad de la humanidad. Estas ideas, diferentes ideas sobre la república, van a ser justamente las que van a causar muchas divisiones en torno a la idea de, o a una idea común más bien que permita crear una verdadera república.
aquí la vigencia se van a dar dos cosas, ¿no? La vigencia entre lo real y lo práctico. Se dan los principios e instituciones incorporados desde Estados Unidos o Europa y ajenos a los intereses, hábitos y experiencias de América Latina. Muchas de nuestras naciones que están gestándose a partir de la descolonización van a tratar de ajustar su modelo político a la medida de la vieja escuela europea, a la medida de lo que ellos mismos han ido criticando. Y por lo tanto, como es el caso de Bolivia, no van a tener una visión de nación, de una nación respecto a todos los ciudadanos que la componen, ¿no? Entonces pasamos de un proceso del coloniaje a un segundo proceso de, tal vez más que de coloniaje, sería de marginación y división de los distintos grupos sociales dentro de los diferentes territorios, no solamente Bolivia. A pesar de que toda constitución incluye cláusulas que garantizan al ciudadano una serie de libertades básicas, tales derechos tienen poca o ninguna vigencia para grandes segmentos de la población. De hecho, hay muy grandes segmentos de la población que no están ni siquiera incluidos dentro de la constitución política de los estados. En el caso de Bolivia, el indigenado. Fundación de Bolivia y su proyecto político. En 1826 se da la República de Bolívar. Después será denominada como República de Bolivia, en homenaje al Libertador, a quien encargó la redacción de su constitución, la cual fue promulgada bajo la premisa de ser la constitución más liberal del mundo. Al frente del gobierno boliviano, Sucre promulgó leyes progresistas, ejecutó la división política del país de acuerdo a la constitución propuesta por Simón Bolívar. Impulsó también la construcción pública y organizó el aparato administrativo y encaminó ambiciosos programas para la recuperación económica. Está naciendo una nación, está naciendo un país, un estado con unas características muy diferentes a las que tenía antes de la colonia. Bolivia empieza a emerger como una nación visto desde la visión europea y desde la distribución territorial y legítima en torno a las leyes del país respecto de los otros que están emergiendo. Constitucionalidad y evolución histórica de la ciudadanía. Vamos ya al tema que nos interesa. Es el momento de las grandes mayorías sociales, se encontraban excluidas en la norma constitucional y aisladas de la vida política nacional, pues no eran considerados ciudadanos del nuevo Estado, al no cumplir con los mínimos requisitos constitucionales exigidos, como los del carácter económico, género, alfabetización e idioma español entre bolivianos y ciudadanos. Es decir, que quienes no encajaban bajo esos criterios no podían ser reconocidos como ciudadanos civiles para el Estado. Se consideraban bolivianos a los nacidos en el territorio, a los hijos de padre o madre boliviano,
o que combatieron en las batallas de Junín y Ayacucho por la libertad, en tanto que para ser ciudadano se requería ser boliviano, casado o mayor de 20 años, saber leer y escribir, tener empleo o industria o profesar alguna ciencia o arte, pero sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. En el momento en el que tú estabas ligado a la dependencia de un segundo o tercero, entonces no podrías tener esta consideración de ser boliviano. Se suspendía la ciudadanía en otras cosas, por ejemplo, por ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo, por comprar o vender sufragios en las elecciones o turbar el orden en ellas. Esto responde más a un criterio de marginación de quienes no se ajustan a los criterios de la nueva sociedad emergente. La legitimidad del poder estatal no se puede sostener sobre individuos de los que no se reconozca domicilio ni actividad. La exigencia que parece obvia es, sin embargo, central, desde que era el propio Estado el que levantaba los padrones, el que en definitiva administraba y excluía a través de las autoridades distribuidas por el territorio que dominaba. Ser hombre libre, natural, americano, mantener actividad lucrativa, lícita y tener domicilio establecido, otorgaba la calidad de vecino y habitaba para ser ciudadano. Son rasgos que permitían que alguien sea reconocido entonces como ciudadano, ¿no? Si bien todos los bolivianos gozaban de los derechos civiles concedidos a los ciudadanos, se encontraban privados del ejercicio electoral, de obtener empleos en el Estado y de acceder a cargos públicos. Esto era privilegio de pocos. No todos tenían esta posibilidad de, primero, buscar electoralmente a su representante y de acceder a algún cargo político o público dentro del Estado, ¿no? Menos político. La élite criolla boliviana, entonces, bajo el influjo de la predominancia conservadora liberal, alimentaba el positivismo del darwinismo social, tema que lo hemos estado viendo también. No tuvo inconveniente para poner al margen a las comunidades indígenas de la sociedad civil. Por tanto, durante todo el siglo XIX, el indígena no estuvo incorporado a la nacionalidad boliviana. Las reformas constitucionales del siglo XIX reflejan una continuidad en relación con los derechos. Los escasos cambios que se encuentran entre una constitución y otra respondían normalmente a intereses sectarios, políticos y personales de los grupos de poder o de los presidentes y gobiernos de turno, tal cual hemos estado viendo a lo largo del semestre. Todas las políticas que se implementaban dentro de las reformas constitucionales no obedecían sino a los intereses de pocos, en desmedro del valor de muchos. La segunda fase del nacionalismo boliviano, como consecuencia de los cambios socioculturales, ideológicos y políticos, se da la Constitución de 1851, que introdujo el primer capítulo referido al derecho político de los bolivianos.
bajo el principio de igualdad ante la ley, señalando que el goce de garantías y derechos que esta Constitución concede a todo hombre, cualquiera sea su origen o creencia, está subordinado al cumplimiento del deber, respeto y obediencia a la ley y a las autoridades constituidas. También adquirió una conciencia nacional para incorporar a la población indígena a la nacionalidad boliviana, aceptando formar una nación sobre las bases culturales. El nacionalismo de contenido nacional, de contenido étnico y contenido cultural. Se están empezando a ver unos cambios respecto de el concepto de nación, una nación inclusiva. Cambios que todavía mucho más adelante se podrán concretar como una realidad. En esta etapa, la sociedad civil comenzará a organizarse y a expresar sus demandas económicas y sociales. Aparecen recién los conflictos significativos como huelgas y levantamientos de los campesinos en defensa de las tierras comunitarias, en contra de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades locales. Acá ya estaría lo que hemos visto, por ejemplo, las revueltas de Zárate-Vilca, ¿no? La Constitución de 1938, la Constitución que se da después de todas las revueltas de Vilca, de este proceso duro y largo que van a atravesar los indígenas en pro de recuperar el derecho de sus tierras, no solamente como dueños, sino como aylus en cuanto a el cuidado de la naturaleza y la madre tierra como tal, está en este momento en boga. Entonces tenemos en la Constitución del 38, se va a expresar una nueva ideología emergente que va a implicar el fin del constitucionalismo clásico regido por el individualismo liberal y la propiedad privada. Recuerdan que hemos visto que lo que más interesa a los partidos políticos de turno es el favorecer a unos pocos, a una pequeña élite, y tratar de minimizar al máximo los derechos del sector del indigenado. Se otorgó al Estado entonces las responsabilidades sociales y se desconoció cualquier tipo de servidumbre, estableciéndose que nadie podrá ser obligado a prestar trabajo personal sin justa retribución y pleno consentimiento. Recordarán que en el gobierno de Vallivian ya se va a dar fin a lo que va a ser el pongueaje dentro de el territorio boliviano. El artículo 40 de la Constitución va a establecer que son ciudadanos todos los bolivianos mayores de 21 años, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta, sin más requisito que su inscripción en el registro cívico. Ya no es necesario tener grandes estudios, saber leer y escribir o tener un puesto social y económico que garantice tu ciudadanía. Va a ser con la revolución del 52, ¿no? Del 9 de abril del 52, que aparece el voto universal como uno de los criterios que más va a apoyar al ejercicio de la ciudadanía.
este ejercicio democrático que busca legitimar la representatividad en los cargos políticos y públicos del Estado. El 21 de julio entonces del 52 el gobierno va a implantar el voto universal, ¿no? Con la llegada del MNR al poder, al otorgar el derecho a voto a analfabetos, indígenas y mujeres, se va a incrementar así el número de electores. Esto va a generar cambios significativos en el territorio boliviano, pero sobre todo va a impulsar lo que ahora nos interesa, que es el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? El reconocimiento de los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos bolivianos. La ampliación del derecho a voto era una medida radical en este contexto latinoamericano. Por ejemplo, el voto a la mujer se le otorgó en Brasil recién en el 46, en la Argentina en el 51, en Chile en el 52, en México en el 55, en Perú en el 56, y a los analfabetos fue concebido recién en los 80 en el Perú y recién en el 86 en Brasil. No hace mucho. La última etapa entonces del nacionalismo y la ciudadanía. Estamos haciendo este recorrido histórico de los diferentes eventos que van a propulsar la ciudadanía en Bolivia. Se debe a los cambios sociales y políticos, a la influencia de las corrientes marxistas o sociales. Entre los políticos, chicos, les voy a mandar el siguiente enlace, voy a volver con esto, ya se va a cortar ahora. Enseguida regresamos con esto. Está bien, Lice.